tardes, tardes, noches. Sean todos bienvenidos a este espacio vespertino que la parroquia ofrece pues como subsidio pastoral para este tiempo que estemos en cuarentena con motivo de esta pandemia. Y ayer tuvimos en la Escuela de la Fe y hoy tenemos a nuestro psicólogo de cabecera aquí de la parroquia, a Antonio Alonso Ruiz, quien amablemente ha hecho paréntesis a su cuarentena para venir aquí con nosotros y hablar un poco sobre pues, temas que son de mucha importancia, sobre todo en esta época en la que pues ya después de un mes de encierro, van a los conflictos personales, conflictos relacionales, conflictos familiares, se destapan un poquito la irritación, etc., ¿no? Entonces, en este espacio que hemos llamado Psicología y Fe, vamos a hablar hoy de un tema que se llama la resiliencia, o sea, cómo hacerle frente de un modo positivo, de un modo con fortaleza a la adversidad, ¿no? Cómo mantenernos como la palmera, firmes aunque medio doblados, sin quebrarnos ante la adversidad, ¿no? Entonces, sin más introducciones, le damos la bienvenida a Antonio. Muchas gracias, Padre. Gracias. Y pues, tienes el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos ahí en casa. Este momento va a ser un momento de charla, de plática. El Padre va a estar aquí también con nosotros y él también pues va a poder aportar su conocimiento, su experiencia. Sobre todo, cuando se habla de psicología, se está hablando de dos elementos principalmente, Padre: mente y conducta. Entonces, pues los padres son también expertos en la mente y en la conducta de las personas. Desde el primer momento en que el sacerdote entra en contacto con las personas, va conociendo, por ejemplo, el sacramento de la confesión, que es algo muy parecido a la psicoterapia, ¿no? Entras en contacto con la mente y con la conducta. Bien, yo invitaré al Padre, como digamos hace ratito, a hacer una oración antes de continuar. Bien, pues tal como hicimos ayer, nos ponemos en la presencia de Dios y le agradecemos este espacio de reflexión donde lo podamos tocar a Él, dejarnos tocar por Él, pero también dejarnos tocar nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a Dios, que es nuestro Padre, que nos ama tanto, que nos ayude con su gracia para que podamos experimentar esa fuerza que viene de lo alto, para que nos asista en nuestros trabajos, para que nos asista en nuestra vida, para que nos asista en nuestras relaciones interpersonales, intrafamiliares, para que en medio de esta adversidad nos conceda la gracia de permanecer fuertes en la fe y fuertes en el ánimo. Se lo pedimos al Señor y vamos a orar un Padre Nuestro, una Ave María, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Muy bien, Antonio. Pues muy bien. Pues lo primero, Padre, que quiero que platiquemos, y pues como dijimos en principio, lo platicamos desde antes, tus aportaciones también van a ser, me parece, muy, muy importantes. Lo primero es platicar sobre el esquema de lo que es la salud. Y el esquema fundamentalmente se habla de salud integral, se habla de salud de bienestar, etc. Pero fundamentalmente, para lo que estamos tratando, sería salud física y salud mental. Sabemos desde hace ya muchísimos siglos que la mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente. Las emociones influyen en nuestro cuerpo influye en nuestras emociones. Entonces, la salud integral, la salud física y la salud emocional están plenamente conjuntas en este tiempo. Como bien decía el Padre en la introducción, después de tantos días de estar aislados de alguna manera, nosotros en la casa, como creo que en todas las casas, hemos platicado de que nunca habíamos estado tanto tiempo, increíble, ¿no? O sea, nunca habíamos estado tanto tiempo juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la dinámica cotidiana, pues papá y mamá salen a trabajar, los hijos van a la escuela, cada quien tiene horarios diferentes, y mientras más grandes son los hijos, pues más diferentes los horarios, nos vemos un rato en mediodía a veces, en vez de un rato en la noche, pero son literalmente ratos, o a veces ratitos, ¿no? Y ahorita llevamos 35 días o más, con todas sus horas, juntos, ¿no? Entonces es una situación verdaderamente diferente, ¿no? Que pues en las diferencias hay dificultades, pero en las diferencias también traen bondades, también traen cosas positivas, ¿no? Entonces el aspecto pues de la salud mental y la salud física están íntimamente ligadas. Bien, y pues para ver qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, ¿no? Ahorita en internet uno puede encontrar, Padre, un montón de cosas, decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o qué se recomienda, qué sí se recomienda. Pues eso está, creo, a mano de todos. Ahorita tenemos más tiempo que en otros momentos de estar en internet buscando cosas, leyendo cosas positivas, ¿no? Yo quisiera que platiquemos, Padre, mi propuesta es platicar que lo que puede pasar ahorita, y de hecho a lo mejor está pasando en nosotros, yo lo califico como un posible desorden, ¿sí? Normalmente nosotros ya al menos pensábamos que teníamos ordenada nuestra vida, ¿no? Ordenado nuestros horarios, ordenado nuestras actividades, ordenado los momentos en que estábamos en casa, los momentos en que estábamos fuera, los momentos que estábamos con la pareja, con la esposa, con el esposo, los que estábamos con los hijos, los que estábamos en el trabajo. En fin, había o hay un cierto orden en el desempeño de la vida cotidiana. Ahora, a partir de este COVID-19, el aislamiento, la cuarentena y todo, se ha trastocado, o muy posiblemente, en la mayoría de los casos se ha trastocado esto. Y puede haber un desorden, ¿no? Y el desorden, yo diría que lo podamos platicar en dos elementos, en el exceso y en el defecto, ¿no? En el exceso y en el defecto. ¿Qué significa el exceso? Que hacemos mucho o demasiado de algo. El defecto significa que hacemos poco o nada de algo, ¿no? Por ejemplo, algo que hacemos cotidianamente por la información, por ejemplo, todos los días estamos informados. Y la información puede ser que nosotros estemos cayendo en este desorden, puede ser por exceso. ¿No te parece, Padre? Sí, ahora que estabas diciendo esto, pensaba yo que exceso y defecto son como los polos, los extremos. Los extremos. Entonces, buscar como un orden de equilibrio, ¿no? Es correcto. Hay un término que se acuñó en 1996 más o menos, de manera así bastante precisa, de un español, se llama Alphonse Cassel, que él es un empresario y habla de cuestiones de información y todo, pero él acuñó un término que se llama infocación,
infoxicación, perdón, infoxicación, ¿sí? O infoobesidad. ¿Qué significa esto? Un exceso de información, ¿sí? La infoxicación, según Castell, dice que es cuando tenemos demasiada información y poca, utiliza la palabra, poca síntesis. O sea, en otras palabras, tenemos mucha información y no tenemos o el tiempo, o la voluntad, o la capacidad de digerirla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona? Se intoxica. Así como cuando comemos demasiado de algo nos intoxicamos, ¿no? Cuando tenemos demasiada información nos podemos intoxicar, ¿sí? O podemos quedarnos infoobesos. O sea, demasiada información y poca síntesis. Demasiada información y no la sintetizamos. Y eso le está pasando a mucha gente hoy. Hay gente que hoy se acuesta con el COVID-19, videos, cosas, memes, información de Italia, de Inglaterra, de Sudamérica, que la tía de fulano, que el papá de no sé quién, que la hermana de no sé cuánto, que la doctora de no sé cuánto, los enfermeros, y estamos oyendo y oyendo constantemente información, de manera que nos levantamos con eso, y si es que llegamos a acostarnos en un momento dado, nos acostamos también con eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que puede estar pasando en algunos de nosotros, estamos infoxicados, y llega un momento que ya no es nada más que, ya no es que lo necesites la información, sino que ya uno se deja llevar por eso y empiezas a tener ya como una cierta adicción, a estar oyendo constantemente que los avisos y cuándo se murieron, y de qué se murieron, y de qué edad se murieron. No significa que no podamos estar informados, ¿no? Pero creo que tenemos que ser equilibrados en esa situación, ¿sí? A mí me parece que ahora, al día de hoy, en la gran mayoría de las familias y las personas ya tenemos la información suficiente y necesaria del COVID-19. No necesitamos, no somos investigadores, no estamos en los hospitales, no estamos viendo qué se va a hacer o qué se puede hacer, simplemente tenemos ya la información suficiente. ¿Para qué? Para cuidarnos, ¿sí? Entonces, una sugerencia sería no estar buscando todo, completa y totalmente todo el día y toda la noche incluso, ¿no? El hecho de estarse informando, porque eso, en lugar de hacernos bien, nos puede estar haciendo mal. Y una persona infoxicada es una persona que es difícil de tratar, ¿sí? Es difícil de poder relacionarse con una persona que está infoxicada, ¿sí? Entonces, y en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de que la persona que está infoxicada, como yo estoy infoxicado, en este caso del COVID-19, ya todo me parece factor de riesgo, ¿sí? Todo. O sea, esto no, esto aquí, esto allá, y eso no lo toco, no lo esto. Y no estoy diciendo que no tengamos que ser cuidadosos, hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero la infoxicación nos puede llevar a ser escrupulosos e exagerados. E incluso en psicología se llamaría un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Siento realmente que esto me está rebasando y mi conducta, la compulsión, es de acuerdo a eso. Entonces eso es un riesgo. Sí. Y también, bueno, eso es una cosa que pasa aún sin COVID, sin el COVID-19. Es correcto. Gente que está limpia, con obsesión y compulsión, ¿no? Ahora esto desata estos fenómenos, estas conductas, ¿no? Es correcto. Sí, la obsesión está en la mente, o sea, está a decir todo es peligroso, y la compulsión son conductas, ¿no? Que van respondiendo a ese pensamiento. Hay otra situación, por ejemplo, de la inactividad de manera especial, ¿sí? Hay personas tal vez que están pasando periodos de demasiada inactividad. Se oye muchas veces en los memes de un señor acostado en su cama, tirado, desparramado, como se dice, y decir, qué bueno que estoy así tirado, desparramado, pero estoy ayudando a los demás, ¿no? O sea, son cosas que son chistosas en un momento dado, pero que podemos nosotros en un momento dado caer en
es la inactividad, que sería el exceso, ¿no? O el extremo de tener nada, ¿no? O muy poca o nada de actividad, y eso no es bueno, ¿sí? Pues en este tiempo, posiblemente para algunos están de la actividad, pues la gente que está más metida, pero para el común de nosotros, la actividad en algunos puede ser que haya intensificado un poco más, pero está dentro de los parámetros normales, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la inactividad. Y la actividad no es solamente las cosas que hacemos en el trabajo o las cosas que podamos estar haciendo desde el home office, como se dice ahora, sino, por ejemplo, el ejercicio físico. La inactividad física, una falta de rutina de ejercicio, puede afectarnos realmente en ese inicio que dijimos mente y cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a sentirse cansado, agotado, enfermo, la mente empieza a sentirse exactamente igual, ese espejo, ¿no? Una de otra. Entonces hay que tener cuidado con el equilibrio en la inactividad, o sea, en la actividad, hay que tener la actividad común, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, otra cosa que puede pasar es de la ociosidad, estar haciendo ociosidades, ¿no? Los chamacos son ociosos, ¿no? Estar haciendo ociosidades, están ocurriendo cosas como no hay mucho que hacer en algún sentido. ¿Puede ser peligroso también? Por supuesto, puede ser peligroso, entonces hay que evitar pues la ociosidad, ¿no? La comida, la bebida, también hay que cuidarla, ¿no? O sea, hay que cuidar las cantidades. También hay memes muy chistosos que dicen son las 8 de la mañana y ya desayuné 5 veces, ¿no? Entonces es un exceso de comida y hay que tener pues cuidado, ¿no? Todo dentro de los parámetros pues normales, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo sugeriría? Aunque podemos encontrar un montón de sugerencias de cada una de las cosas que estamos diciendo, yo sugeriría una cosa muy sencilla, que es algo que de hecho, como decías, padre, no puede hacer incluso fuera de este tiempo, que es seguir el esquema circadiano, que es 8-8-8. A mí me parece maravilloso, que normalmente no lo tenemos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es el ciclo circadiano del 8-8-8? 8 horas para trabajar, 8 horas para divertir o descansar y 8 horas para dormir. Son las 24 horas. Perdón que te interrumpa, porque esto que estás diciendo, fíjate que San Benito de Murcia, del siglo IV, él que pues recoge muchas tradiciones de experiencias monásticas en Europa, él es el gran brillante el que hace la síntesis, recoge la experiencia de San Antonio Abad, de San Pacomio, de otros monjes. El talento de San Benito Abad es que él hace la regla, escribe la regla, o sea, la normatividad que debe llevar un monje. Y él regula la vida del monje en periodos de 8 horas. Así es. Entonces, ¿qué tiene que hacer el monje? Entonces, 8, y buscan ese equilibrio, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para rezar, para orar. Pero no es que sean así, digamos, seguidas. El descanso sí es seguido, o puede ser 7 horas y media hora de siestita, ¿no? Pero son 8 horas de descanso. Y el rezo comienza muy temprano, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, se levantan, hacen sus oraciones, sus maitines, sus laudes, la lección divina, su Eucaristía. De entrada tiene como 3 o 4 horas al inicio del día. Y el resto de la jornada desayunan, trabajan. Muchos trabajan haciendo panes, otros trabajan la tierra, en el campo, tienen sus huertas en los conventos, otros hacen otras manualidades, otros hacen queso, hacen leche, en fin, ¿no? Hacen vestiduras litúrgicas. Toca la campana, 10 de la mañana, a la capilla, a rezar la hora tercia. Media hora de oración litúrgica comunitaria y regresan. A las 12 del día,
hora sexta, van a la capilla, media hora, comen, hora nona, van a la capilla, y después en la tarde otro rato largo de trabajo, al caer el sol, hora víspera, ¿no? Y luego antes de acostarse a dormir, completas el examen de conciencia, última oración y a la cama. Entonces, eso que tú decías con el esquema círculo circadiano. El círculo circadiano, fíjate qué intuición tan grande del San Benito, es buscar esta armonía. ¿Hace cuántos siglos fue eso, padre? Hace 16 siglos. 16 más que la cuarentena. Más que la cuarentena. Perdón, pero regresamos porque... Sí. No, y es cierto, entonces esa es irlo buscando. Que uno lo observa y estaría verdaderamente maravilloso, ¿no? Que tengas 8 horas para trabajar, continuas, fabulosas, y bien distribuidas y administradas, pues. 8 horas para el descanso, para la diversión, para la convivencia con la familia, con los amigos. Mira qué padre sería que cada día tengamos 8 horas para eso. Y 8 horas de sueño. O sea, eso es maravilloso. ¿Qué significa esto? Estás oyendo tú eso en tu casa y a lo mejor dices, pues eso no sé qué planeta es, porque para nosotros no. Pues eso significa un poco el desorden que tenemos realmente en nuestra vida. Eso es real, ¿no? Eso es real, el desorden que hay en nuestra vida. No dormimos 8 horas, o sea, dormimos 8 horas nada más cuando estamos enfermos y si es que pasa. No trabajamos 8 horas a veces trabajamos menos, o a veces trabajamos más, ¿no? Hay gente que está realmente, pues ya por una u otra razón, sin entrar en juicios de valor, que tiene que trabajar muchas horas más o decide trabajar muchas horas más. Y no convivimos, no descansamos, no platicamos con nuestra familia, con los amigos, 8 horas. No lo hacemos, ¿no? Y pudiéramos hacerlo. Es cuestión de orden, por eso así empezó este primer punto, poner orden en las cosas. Este tiempo nos puede servir entonces, o estas cosas que te estoy diciendo yo ahorita, u otras cosas que tú has visto en tu vida en estos días que necesitan que tú pongas orden en las cosas. Eso es algo verdaderamente importante. Eso es algo que dentro de la adversidad que estamos viviendo ahora, si lo podemos calificar de alguna manera así, el aislamiento o la cuarentena, es una entre tantas cosas positivas, Padre, que podemos sacar de este tiempo. Que podamos ir viendo y vayamos ordenando un poco mejor nuestra vida, ¿no? Se ha dicho mucho ya ahorita, sobre todo en algunos países como en Europa, con los países europeos, ya van a regresar de nuevo a las actividades, ¿no? Y hay muchas cosas, yo he leído ahorita algunos artículos donde dicen que hay que vencer el miedo, porque imagínate ahorita, pues todos estamos así con cuidados, aquí estamos ahorita, somos nomás 3 personas en este local muy grande, la distancia, la sana distancia, llegamos todos con tapabocas, estamos lavando las manos a cada rato, salimos y todo, pero después que pasa esto, ¿cómo regresamos a lo cotidiano, ¿no? Donde ya no podemos acercarnos más, podemos estar sin tapabocas, no tenemos que estar lavando las manos tanto tiempo, porque ya no hay la contingencia, ¿no? Pero el hecho de poder regresar. El punto es, primero, que podamos regresar nosotros con aprendizajes importantes, o sea, que hayamos aprendido algo y que algo, que sea una cosa, pueda ser diferente en nuestra vida. O algo nuevo que nosotros hayamos aprendido, que nos hayamos dado cuenta que podamos nosotros aprender. O algo que podamos retomar en nuestra vida, ¿no? Bien, entonces, estas serían unas primeras sugerencias, Padre, para todos los que nos están oyendo desde casa. Algunas sugerencias así sencillas que se resumen en una cosa. Es un tiempo el que tenemos ahora para poder observar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro desempeño y poner orden en nuestra vida cotidiana. En vida de trabajo, en vida de descanso y convivencia familiar y en nuestra vida de descanso, que es la higiene del sueño. Entonces, poner orden. Bien, yo creo que hay un tema, Padre, que es el que mencionaste al principio, que es el que nos podría ayudar para que nosotros podamos ir pues aprovechando mejor este tiempo.
Y de manera particular las cosas que dijo el padre que son totalmente ciertas, que es un tiempo donde hay mucho más estrés, aunque debiera de ser al revés, ¿no? Si no estás trabajando todos los días, si te puedes levantar un poco más tarde, si no tienes que estar saliendo, si no tienes que estar realizando todos, para los que tienen esta situación, hay algunos que a lo mejor tienen la misma o mayor actividad tal vez, pero la gran mayoría no. Entonces, como que debiera haber menos estrés, ¿no te parece? Así es. Debería haber menos estrés, debería haber más tranquilidad. Pero siento que el factor económico es un factor, por ejemplo, que preocupa mucho. Sí, es correcto. O sea, la preocupación de que para poder estar tanto tiempo, mantener a la familia. Es correcto. Y fíjate que esa es una de las cosas que podríamos platicar en un momento dado sobre la resiliencia, ¿no? Que son tres elementos, situaciones que ya lo platicaremos, los voy a mencionar ahorita que lo menciona el padre. Son limitaciones, privaciones y deprivaciones. Son tres elementos que son como tres niveles de situaciones que con la resiliencia nosotros podemos ordenarlas, aparece de nuevo el verbo ordenar, ¿sí? Y darle su dimensión a cada una de estas cosas. No es lo mismo las limitaciones que podamos tener en un momento dado, llámense físicas, mentales, económicas, sociales o lo que fuera, que una privación, ¿no? Y por supuesto no es lo mismo una deprivación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay resiliencia? Que todo lo metemos en la buchaca o en el saco, en la caja de las deprivaciones, que ya veremos más adelante qué es, pero es algo pues importante que también habla de orden. Bien, entonces la resiliencia es algo sumamente importante que te va a servir sin duda para que puedas, no solamente en este tiempo de contingencia, cuarentena, sino a lo largo de toda tu vida, te pueda servir para que ordenes las cosas y las cosas puedan funcionar mejor, ¿sí? ¿Qué es resiliencia? Yo creo que sería bueno que pienses en casa, que tú puedas decirte qué es la resiliencia, te puedas contestar a ti misma o a ti mismo qué es la resiliencia, ¿no? Alguna persona me decía, es que ¿por qué no le pusieron resiliencia? Está más fácil, ¿no? Venga, la resiliencia, es decir, como las vueltas, ¿no? Por eso el nombre es resiliencia, es un término que vamos a ver ahorita su origen. Pero ¿qué será eso de la resiliencia? Lo primero que te quiero decir es que la resiliencia tiene una base fundamental. Y la base fundamental, que es otra habilidad, se llama tolerancia a la frustración. Ambas cosas, resiliencia y tolerancia a la frustración, no son innatas en nosotros, las tenemos que formar. Pero fíjate cómo en la psicología evolutiva, que ya va a marcar muy bien los diferentes procesos de maduración en cada uno de los segmentos o etapas de la vida, ha determinado muy bien que tanto la resiliencia como la tolerancia a la frustración se forma, fíjate bien, en términos y en ambientes normales y naturales, entre los 3 y los 6 años de edad. Un niño o una niña de 3 o 6 años de edad ya debe de tener las bases, obviamente, de la tolerancia a la frustración, que es la primera que tiene que aparecer, y después de la resiliencia, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que pues el mundo adulto avasallamos a los niños, ¿no? Y los atacamos y les decimos y los vamos desarmando de esa armadura con la que nacemos todos los seres humanos. Tenemos una armadura maravillosa por la naturaleza, y para los que tenemos fe, sin duda, Dios nos da desde chiquititos, nos da todo lo que necesitamos para desempeñarnos de manera plena. Pero pues el mundo adulto es canijo, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención, y la digo muchas veces, que Jean Piaget, ¿sí? Que como le digo a mucha gente, no es el dueño de la escuela que está aquí por Port-de-Metz, sino que Jean Piaget es un psicólogo sumamente importante en las cuestiones infantiles, y le preguntaron, él era viejito, le dijeron, maestro, doctor,
¿cuál cree usted que es el principal problema de la infancia? Y pues como había un montón de doctores en pedagogía, en psicología, etcétera, etcétera. ¿Y usted, a veces, ustedes qué creen? A veces como sea Jesús, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Y empezaron todas con sus teorías, que no sé qué, que no sé cuánto, que por acá, que el andamiaje, que le falta esto, que le falta no sé qué. El principal obstáculo y peligro de la infancia se llama mundo adulto. El mundo adulto es el depredador de la infancia. Es increíble. Y esto es algo que dijo Jean Piaget hace mucho tiempo, pero que cuando yo como papá o tú como mamá te pones a pensar en tus hijos, entonces es cuando empieza a resonar un poquito con más sentido esto, ¿no? Si realmente nosotros hemos sido, literalmente, no se trata de hacer juicios a nadie, simplemente plantearse si hemos sido educadores de nuestros hijos o hemos sido depredadores de nuestros hijos. Eso es algo verdaderamente importante y es como diría el padre del examen de conciencia. Ayer hablabas del examen de conciencia, ¿verdad? Bien. Oye, entonces, sí, dime. Perdón, Saque un poquito pero yo diría, por la experiencia que voy viendo con los niños y con sus respectivos padres, de un fenómeno que veo actualmente, que hay un problema en el tema de poner límites. Es correcto. O sea, se están formando, perdón por la expresión, pero monstruitos, es decir, un niño que lo que quiere se le da. Es correcto. Y tal parece que la palabra no está fuera del vocabulario. Y claro, por el tema de la tolerancia. O sea, dice algo no a un niño y se pone a gritar y se pone a rabiar y se pone a esto y se enloquece, se enfurece, grita, patalea. Es correcto. Porque no está acostumbrado. Es correcto. La tolerancia a la frustración, padre, la tolerancia a la frustración es el primer elemento, es el primer elemento de la resiliencia, y poner límites es el primer elemento para aprender a ser tolerantes a la frustración. ¿Qué significa tolerancia a la frustración? Es muy sencilla la definición. Tolerancia a la frustración significa saber posponer la gratificación. Eso es tolerancia a la frustración. Así de sencillo. No lo puedo tener ahorita, no me pongo a batallar. No lo puedo tener ahorita, no me pongo a gritar y a maldecir a medio mundo. No lo puedo tener ahorita, no le puedo echar la culpa a mi esposa, a mis hijos, a mis jefes o a Dios. No lo puedo tener ahorita, aprendo a posponer la gratificación. No ha llegado ahorita, llegará más tarde, ¿no? Esa es la tolerancia a la frustración, saber posponer la gratificación. Y eso es algo que ahorita precisamente en la cuarentena, creo que si no todos los días, o a veces todos los días, o a cada rato, tenemos que saber posponer gratificaciones, ¿no? También hay muy chistosos de la cerveza, ¿no? Dicen, es que no puedo te vivir sin cerveza, y piensan que no sé qué, pues no lo puedes tomar, espérate, me vas a tomar más tarde. Es que quiero ir al cine, no puedes ir al cine, vamos más tarde. Es que no puedo ir a comer a Miche, quiero un taco, no puedes, vas a ir más tarde. No puedo ir a misa, es correcto. Hay mucha gente, a mí me han llegado también muchos de compañeros, de amigas y amigos de aquí, de la parroquia, de otras parroquias que conozco, decían, ¿hasta cuándo vamos a tener misa? Pues, atiende la misa, véala ahí en internet. Es que necesito la Eucaristía, comulgue espiritualmente, estamos exactamente, ya nos han dicho todos los padres, posponer las gratificaciones. Y eso es la tolerancia a la frustración. Y eso es lo que está faltando ahorita, ¿no? Y resiliencia, ¿qué es resiliencia entonces? Estábamos platicando esto, ¿sí? Ciertamente la resiliencia es la base de la tolerancia a la frustración. La resiliencia también es muy sencilla la definición. Resiliencia es poder, ser capaz, uno, de crear un desarrollo o un proyecto nuevo después de la adversidad. Eso sería, tengo una adversidad, pero soy capaz de tomar un proyecto o un desarrollo nuevo. O
de retomar algo que yo ya estaba haciendo, que se interrumpió por la adversidad, pero después termina la adversidad y sin problema yo sigo adelante. ¿Sí? Esa es resiliencia. O retomar algo que estoy haciendo después de la adversidad, como si nada hubiera pasado, literalmente hablando, o crear un proyecto nuevo. Si ya perdí todo, yo creo un proyecto nuevo y sigo adelante. Eso es algo que eso es la resiliencia, de alguna manera, con palabras sencillas, pero me parece que es muy precisa la definición, sencilla y precisa. Bien, ahora, ¿qué hacer para poder ser capaz de esto? Nosotros hemos visto personas que están literalmente tumbadas en el piso y se rehacen de nuevo, ¿no? Uno de mis pacientes, que hablo frecuentemente solo por teléfono con ellos ahorita, y me llamó uno que vivía en San José del Sal, es un abuelo, y dice: yo cuando tenía 18 años ya estaba casado, mi esposa no la quería mi familia y me tuve que salir de San José del Sal. Yo dejé tienda, dejé molino, dejé billares, dejé un montón de negocios que tenía el muchacho, era joven todavía, y me fui a Mérida a vivir en una casa de piso de tierra y de lámina, de cartón. Don fulanito de San José iba diciendo: oye, estás loco tú, ¿por qué viniste acá que no sé cuánto? Me voy a levantar. Y sí, dice, compré 5 casas, por fin de cuentas, puse otros negocios. Eso es resiliencia, ¿no? Es resiliente, o sea, de la nada vuelves a pelear. Hay una figura muy antigua que se usa también para la resiliencia, que es la de el ave fénix, ¿te acuerdas? Que surgió de sus cenizas. Es algo parecido también a la resiliencia. La resiliencia es lo que te ayuda a que, venciendo la adversidad, retomes lo que estabas haciendo y sigas adelante, o crees algo nuevo, ¿no? Y sigas adelante. El asunto es qué hacer. ¿Qué hacer? Hay 7 elementos, hay muchas cosas. Yo les sugiero a ustedes, es algo que digo yo hacer al principio, pero lo hago ahorita. Normalmente en mis pláticas, en mis clases, o lo que sea, le digo siempre a mi audiencia que hagas tu propio glosario. O sea, ahorita que estamos hablando del Padre y yo, si hay una palabra, un concepto que tú no entiendes, apúntalo, agarra un ojito, lo apuntas y lo investigas tú. No quieres preguntarlo, no hay ningún problema. Pero ¿por qué les sugiero que hagan un glosario y lo investigues tú? Porque es acciones. Se desatan procesos mentales que no se desatan cuando tú preguntas y te contestan. Son 2 procesos mentales diferentes. ¿Sí? El proceso mental que se activa cuando tú vas a la fuente, lo buscas, lo lees, lo escribes, lo lees, lo relees, lo haces en voz alta, es mucho más posible y factible o probable que lo aprendas, a que cuando haces la pregunta y te contestan, dices: sí, muy bien, gracias. Les quedó, ¿no? Pasó por ahí. Entonces, haz tu glosario, lo que vayamos platicando, y no solamente aquí, en todos lados, cuando es posible, que tú vayas escribiendo palabras o conceptos que no entiendas y los buscas, ¿sí? Y eso vas a poder, te va a ayudar, pues, a entenderlo. Una primera cosa que te pongo en tu glosario sería tolerancia a la frustración. Apunta, tolerancia a la frustración, y investiga más sobre la tolerancia a la frustración. Un segundo elemento, resiliencia. Apúntalo en tu glosario y después investiga lo que tienes, creo que más tiempo que otros en otros momentos. Investígalo, te va a hacer. Muy bien. Hay muchas cosas que vas a encontrar en la cuestión de resiliencia. Yo voy a hablarte de 7 puntos que me parecen clave para que uno pueda entonces para que seas capaz de poder levantarte, ¿no? Capaz de poder, el hecho de que en este tiempo de adversidad que se van modificando y moviendo tantas cosas, que tú con la resiliencia puedas ordenar, como decíamos en un principio, todo, y entonces continuar sin problema. ¿Okay? Hay 7 puntos que puedes hacer. O sea, el primero, y esto es algo que me parece que es clave y que es una de las cosas que tal vez ahorita en casa estén un poco más impactadas o dañadas. El primer punto que se sugiere para la resiliencia es entablar relaciones estables y fuertes. Es lo primero que se sugiere.
seas capaz de poder relacionarte de manera estable, de manera que tus relaciones sean estables y fuertes con las personas. Evidentemente, pues las primeras personas con las que tenemos que entablar relaciones estables y fuertes es con nuestra familia. Los esposos, por ejemplo, tenemos que aprender a entablar relaciones estables y fuertes. Tenemos que aprender a que ya no por cualquier cosa nos molestemos y por cualquier cosa nos queramos divorciar y que por cualquier cosa tiremos cosas, porque por cualquier cosa se salen, como pasa en muchas familias, ¿no? Agarran y se fue y ya se fue. Pateó la puerta y se fue. Pateó el gato. Exacto, ¿no? A quienes ven el camino, ¿no? Menos mal que haya sido el gato. Pero en fin, un punto clave para poder crear y para poder desarrollar la resiliencia es relaciones estables y fuertes. ¿Sí? Insisto, la resiliencia no es innata, la resiliencia hay que desarrollarla. Y cuando nosotros vamos entablando relaciones estables y fuertes, de manera muy sencilla, ¿qué ocurre? Podemos conversar lo que realmente queramos conversar. ¿Sí? Cualquier tema lo podemos conversar, hasta los temas más difíciles. ¿Y cuáles suelen ser los temas más difíciles? Espinosos, ¿no? Los que están involucrados emociones y sentimientos. ¿Sí? Hablar de la resiliencia, por ejemplo, pues puedo hablar muy bien, estamos hablando, conversando por acá, pero si ya vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de qué es lo que siento cuando te estoy hablando y no me hiciste caso, ¿no? O quise que me ayudes en esto y no me contestaste, o te siento, como decimos frecuentemente, te siento lejos, te siento fría, te siento frío, siento que no me aprecias, que no me respetas, poco amoroso. Y ese tipo de situaciones las tenemos que saber hablar, las tenemos que poder hablar, ¿no? Entonces, las relaciones, con esas relaciones fuertes y estables, la fortaleza de una relación te da la seguridad de que puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? Puedes hablar de cualquier cosa y puedes escuchar cualquier cosa de los demás, ¿no? Es decir, puedes decirle a alguien lo que te parece que no te gusta, ¿no? De manera asertiva, obviamente, que es un tema sumamente interesante, de manera asertiva poder hablarle y que tú sabes que no va a haber problema, ¿no? O sea, esa es la fortaleza y la estabilidad de que puedes hablar y que puedes escuchar incluso a alguien que te dice a ti algo y la otra persona sabe que tú no vas a explotar, ¿no? Porque es que, ¿qué te pasa? Es que no sé cuánto, es que no me conoces, que no sé qué. Esos son términos de relaciones que no son estables o que no son fuertes. Cuando una persona, yo le quiero decir algo que a mí me parece y la persona se enoja, no hay una relación fuerte. Si yo siento, por ejemplo, que incluso dicen, este tema no se puede hablar. Es correcto, ¿no? Por ejemplo, está la familia y empieza a hablar de política. correcto, ¿no? Del partido de su preferencia o del político, si es época de elecciones del candidato, y acaban en verdaderas batallas campales, porque se apasionan tanto, ¿no? que no hay relaciones estables y fuertes, ¿no? O sea, temas de política, temas de religión, temas de sexualidad, ¿no? es correcto. A veces hay a veces parte de familias que para evitar el conflicto dicen, ese tema no se toca, se acabó, ¿no? Es correcto, es cierto, es cierto. Y entonces el hecho de poder establecer relaciones fuertes y estables, eso nos va a ayudar a ser más resilientes, es decir, el hecho de que sepas escuchar a las personas cuando te está hablando, te está diciendo algo, el hecho de que tú te sientas también escuchado porque estás en una relación estable y fuerte, eso, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar más seguridad, ¿sí? Y la seguridad es el fruto privilegiado y maravilloso de la resiliencia. Es una persona segura.
figura, ¿sí? Es decir, yo sé que se está hablando esto en la casa, por ejemplo, de política. Quiero hablar de política, sé que a lo mejor va a pasar algo, que van a decir, que quieren opinar, pero todo va a acabar bien. O sea, no me angustia, me siento seguro. Vamos a hablar de sexualidad. Puede ser que hay aquí, que cada quien dice lo suyo, que cada quien dice su opinión, pero después todo queda bien, me siento seguro, ¿no? Esas son relaciones estables y fuertes. Que vamos a hablar de cualquier otra cosa, que estoy muy enojado por tal o cual cosa, sé que lo puedo decir y sé que a lo mejor alguien dice, pues yo estoy de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo, porque es aquí y esto allá, pero después todo va a quedar bien, ¿no? Estoy seguro de eso. O sea, ese es el fruto de la resiliencia. Entonces, el hecho de establecer relaciones fuertes y estables nos va a hacer sentirnos seguros. Y es muy importante entender y remarcar que una relación fuerte y estable no significa donde nada se discute. No. Las relaciones fuertes y estables podemos discutir muchas cosas, ¿no? Y de hecho es sano discutir muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué significa discutir muchas cosas? No es agarrarse a pleitos y insultos, ¿no? Sino decir, yo pienso esto y yo pienso aquello, y yo doy mi opinión y tú das tu opinión, ¿no? Y a lo mejor pueden en un momento dado sentir uno calorado, ¿no?, por la situación, pero insisto, ¿qué va a pasar después? Nada, vamos a seguir siendo igualmente afables el uno con el otro, vamos a estar pendientes el uno con el otro, ¿sí me explico? Entonces, porque a veces es que se habla, por ejemplo, temas o lo que fuera, política, sexualidad, escuela, economía, etc. Y en las situaciones que se ponen a hablar de eso, ¿y qué es lo que ocurre en algunos casos, en algunos lugares? Ya no se habla, ¿no? Ya el esposo ya no habla a la esposa, o ya el papá ya no habla a los hijos, o los hijos ya no hablan a mamá o papá, porque están molestos, porque estuvieron en desacuerdo con lo que dijeron. Esa no es una relación estable ni fuerte. Una relación estable y fuerte, se pueden discutir cosas, claro que se pueden discutir cosas. Y está claro ya, incluso no hace mucho tiempo, salieron los estudios de Inglaterra que las parejas que más discutían eran las parejas que más duraban, a fin de cuentas, porque se generaban lazos más fuertes, ¿no? Entonces, ese es el primer punto para poder generar y para poder desarrollar resiliencia. Entablar relaciones fuertes y estables, ¿sí?, donde tú sabes que puedes hablar sin ningún problema, aunque haya discusiones o lo que fuera, o que te pueden decir también tus cosas, como se dice, y que tú en un momento dado puedas dar tu opinión o puedas decir o lo que fuera, o en un momento dado te pueda parecer o no parecer, pero después la familia continúa. Y que te lo diga en tu cara. En tu cara, es la mejor manera, ¿no? Porque eso que se lo digo Juan para que lo diga Pedro, a veces lo único que genera son conflictos, ¿no? Bien, me avisas del tiempo para la votación. Faltaría como 15 minutos, ya tenemos las primeras preguntas. Pues si quieres, antes que pasemos a lo segundo, podemos contestar las preguntas o tú me dices. Pues si quieres, termina este bloque. Ok. Y pasamos. Ok. El segundo punto que tendríamos que trabajar para generar resiliencia, desarrollar resiliencia, es considerar la crisis, cualquiera que fuera, por ejemplo ahora, la cuarentena, como algo que termina, como algo que es superable. Visto desde el aspecto negativo, cuando uno piensa que la crisis es interminable, está terrible, ¿no? O sea, genera un gran sentido de inseguridad en la persona. O cuando piensa que la crisis es insuperable. Generalmente, para no decir en todo, pero generalmente podemos decir que toda crisis, ¿sí?, toda crisis es superable, ya sea por el tiempo o ya sea por las acciones que tú tomes para superar esa crisis. Y ahora dice el refrán, no hay mal que dure 100 años. Mi pueblo te lo va a decir. Es correcto. Entonces, eso es importante, pensar que la crisis que ahorita estamos viviendo, por ejemplo, estamos refiriéndonos específicamente a la cuarentena,
ser lo que va a acabar. Y como decimos comúnmente, ¿no? Ya falta menos que ayer, falta menos. Y la cuestión es que todo termina, toda crisis termina y toda crisis es superable. Son dos características que tenemos que tener muy claras. Y cualquier otra crisis, cualquier situación, la situación económica, la situación familiar, la situación social, la situación de trabajo, cualquier situación crítica que tú estés pasando ahora, que hayas pasado, o que puedas pasar en un futuro, hay que tener claro, toda crisis o es superable, o por el tiempo, es decir, termina por el tiempo, o por lo que tú puedas hacer para superar esa crisis. Eso es algo fundamental. ¿Cuál es el fruto de esto? Te da seguridad. Te da seguridad de que lo que estás pasando ahorita no es para siempre. Este es un ambiente, un escenario mental que genera mucha seguridad en la persona. Bien, un tercer elemento que tenemos que trabajar para la resiliencia es ser flexibles. Tenemos que ser flexibles y ver el cambio como algo natural en la vida. La vida es dinámica, la vida está cambiando todo el tiempo, todos los días cambia todo, las cosas materiales, las cosas no materiales, todo va cambiando. Entonces, el cambio es algo completamente natural. El miedo al cambio es algo que nos da mucha inseguridad. Es normal, como también hemos visto y oído en muchas ocasiones, que el miedo a veces es algo que no sabemos, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que vas a ver, qué va a pasar, que son situaciones que generan mucha angustia. Fíjate que la angustia, eso es algo que ya está también muy bien tipificado, ¿no? La angustia es una respuesta avanzada, anticipada a algo que generalmente no existe, ya sea porque no haya llegado o porque simplemente no existe, sea una creación de la mente. Eso genera angustia, y la angustia es fruto de la inseguridad de la persona. Entonces, el hecho de ser flexible a los cambios y adaptarse a los cambios es algo que verdaderamente es sumamente importante para que nosotros podamos sentirnos seguros, y la seguridad, insisto de nuevo, es lo que va a generar esa capacidad de resiliencia. ¿Sí? Bien, un cuarto elemento es la introspección. Tenemos que aprender a ser personas que sepamos estar con nosotros mismos. ¿Sí? Generalmente hoy en la vida, por el tipo de vida tan rápida que hay, estamos muy echados hacia afuera, ¿no? Hay algunos que dicen, es que yo estoy siempre para adelante, echados adelante, pero a veces oyes lo que dice la persona, oyes sus problemas, sus angustias, sus temores, y dices, pues más que echado adelante, parece que está echado hacia afuera. Hay que echarse hacia adentro, hay que acostumbrarse todos los días ten un momento contigo mismo. Eso es sumamente importante, es un momentito, pero todos los días hay que tener un momento contigo mismo. Y eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Normalmente no nos dicen que tenemos que estar con nosotros mismos. Normalmente nos dicen, tienes que estar acostumbrado a estar con tus papás, acostumbrarte a estar con tus hermanos, acostúmbrate a estar con la gente de tu escuela, acostúmbrate a convivir con la gente de tu trabajo, acostúmbrate a convivir no sé qué, y es una echarse hacia afuera. Pero pocas veces nos dicen, o pocas veces nos decimos, voy a entrar dentro de mí mismo. Es una realidad completa. Son dos mundos. Nosotros vivimos en dos mundos que están integrados de una manera fabulosa y maravillosa en nosotros mismos, ¿no? La nueva antropología filosófica, que es del siglo XX, principios del siglo XX, los franceses de manera especial, nos dice que la persona es espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado. Los griegos, los grandes sabios griegos,
como Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates decía, el alma está en el cerebro, no está en la cabeza, la razón del ser humano es el alma. Y en el siglo XX, 20 siglos para darnos cuenta que el alma está desde este pelo de aquí hasta la punta de mi dedo, ¿no? O sea, mi cuerpo está espiritualizado y mi espíritu está encarnado. ¿De qué habla esto? De que son dos mundos diferentes, con reglas diferentes, con necesidades diferentes, con tiempos diferentes. El mundo interior es un universo interior. El mundo exterior es un universo exterior. Y podríamos decir que así como es inconmensurable el universo exterior, es también inconmensurable el universo interior. Hay que entrar dentro de ti mismo. Esto es algo sumamente importante. Y en este tiempo, posiblemente tú lo sabrás, podrás tener tiempo tal vez de, si no lo has hecho antes, de irte habituando a entrar dentro de ti mismo o de ti misma. Y cuando entramos dentro de nosotros mismos, hacemos descubrimientos maravillosos que tal vez antes no los habíamos conocido. Entonces, la introspección es un elemento clave para darnos seguridad y por lo tanto para darnos resiliencia. Un quinto, y es muy importante este quinto como todos los demás, no hay quinto malo, es saber resolver problemas, dice el término, ¿sí? Acuérdense que una de las definiciones clásicas de inteligencia, ¿cuál es? Inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿sí? En lo que hemos visto nosotros, ¿no? Al menos en lo particular, a mí me parece que hay un concepto, en lugar de resolver, que sería maravilloso, resolver los problemas, fabuloso, pero hay un término que me parece más realista y no menos inteligente, que es la capacidad de afrontar los problemas. Yo creo que las personas que ya rebasamos los 60 años, como tu servidor, hemos resuelto un montón de problemas. Pero si somos realistas y vamos viendo bien las cosas, nos damos cuenta que hemos afrontado más problemas que resuelto problemas. ¿Qué significa esto y cuál es la diferencia? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con un problema que no se pueda resolver? ¿Ya no eres inteligente? ¿Ya no eres resiliente porque no pudiste resolver un problema? Me parece que no. Por eso me parece más realista e incluso más justo el concepto de afrontar problemas. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos con un montón de problemas sin resolver y que aprendemos a afrontarlos todos los días. Y te voy a decir un ejemplo que me parece muy cotidiano. Por ejemplo, las dificultades de la vida familiar. ¿Cómo podemos resolver todas las dificultades de la vida familiar? Hay muchas cosas que no se pueden resolver. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no dependen de ti, no dependen de mí, dependen de otra persona. Y si hay una situación, por ejemplo, el carácter de una persona, no depende de mí. Yo estoy convencido de que los esfuerzos más heroicos que yo haga por cambiar a una persona en su carácter, por ejemplo, la probabilidad más alta, si no al 100, al 99%, es que yo me sienta frustrado, que no va a cambiar. Pero el esfuerzo más pequeñito, el 0.01% de avance que yo tenga en algo que depende de mí, resolver, y si resolví solo ese 0.01%, me voy a sentir gratificado conmigo mismo, que avancé aunque sea un poquito. Entonces, por eso me parece más justo y más realista el decir que la resiliencia es aprender a afrontar los problemas,
¿Por qué? Porque unos los vamos a resolver, pero otros no. Entonces tenemos que aprender a convivir con esas situaciones, ¿sí? Esa es la resiliencia, la capacidad de poder afrontar los problemas. Resueltos algunos, maravilloso. Los que no podamos resolver porque no dependen de mí, pero con los que tengo que estar conviviendo cotidianamente, los puedo afrontar y con resiliencia yo sigo adelante y me siento bien, me siento seguro, porque sé que no depende de mí. ¿Sí? Entonces eso es algo importante. Aparece de nuevo el concepto seguridad. La resiliencia es lo que te da seguridad de ti mismo. Un sexto punto sería el dimensionar los hechos. Es muy importante para la resiliencia saber dimensionar los hechos, es decir, ni más ni menos. Generalmente cuando estamos en situaciones difíciles, yo lo he visto en muchos casos, pacientes y personas que se acercan a hablar conmigo y empiezan a dimensionar la situación por la que vinieron originalmente y se empiezan a dar cuenta, primero, de que no era tan grande o tan grave la situación como en un momento dado la estaban dimensionando, ¿no? Cambia la perspectiva, cambia todo, ¿sí? Hay que dimensionar las cosas como son, de qué tamaño es, como dicen, según el sapo, hay que dimensionar las cosas, no hay que exagerar tanto. Y por razones que la verdad no podemos saber exactamente, pero todos, empezando con tu servidor, tendemos a sobredimensionar los problemas. ¿Sí? Tendemos a sobredimensionarlos. Entonces, hay que tener calma, hay que observar con claridad, hay que observar con tranquilidad y dimensionar las cosas con el tamaño que realmente es el problema. Y cuando todos hemos tenido problemas, porque son realmente complicados, pues cuando son complicados, pues rápidamente entrar y accionar rápidamente, ¿no? Más que preocuparse, hay que ocuparse. La preocupación genera angustia, la ocupación la elimina, la disipa, la va bajando. Entonces, hay que dimensionar bien los hechos, ni más ni menos. Y el séptimo elemento para desarrollar la resiliencia, el término que se utiliza comúnmente es pensamiento positivo. ¿Sí? El pensamiento positivo. Ver las cosas de manera positiva, ver las cosas de manera buena, ver lo bueno entre lo malo, o cualquier otra cosa que queramos ver. Pero hay dos términos que a mí me parecen que son interesantes, que nos pueden ayudar en este elemento del pensamiento positivo. El primero es un pensamiento apreciativo. Tenemos que acostumbrarnos a apreciar las cosas. Es algo que normalmente no lo hacemos, ¿sí? Apreciar a las personas y apreciar a las cosas también, ¿sí? La persona que tiene pensamiento y una actitud apreciativa es la que comúnmente llamamos nosotros una persona positiva, ¿no? Es una persona que aprecia a su esposa, aprecia a su esposo, aprecia a sus hijos, aprecia a sus amigos, aprecia a su jefe, aprecia a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de escuela, etc. Aprecia a las personas. Es una persona que aprecia lo que tiene. ¿Sí? El pensamiento y la actitud apreciativa te ayuda a descubrir bien lo que tienes. ¿Sí? Ya no solamente a las personas, que hemos dicho, sino en las cosas que tienes. Te ayuda a apreciar. Te ayuda a apreciar tu coche, ¿no? Y no cada vez que te subes cachas porquería, no sé qué, no sé cuánto, bueno, una serie de situaciones, o esta ropa que tengo vieja, o esta casa que no me gusta, o esta comida que no me gusta, está mala. O sea, una persona negativa es porque no aprecia lo que tiene, ¿sí? Entonces, el pensamiento positivo tiene un elemento interesante que es apreciar las cosas. Cuando aprecias las cosas, eres una persona positiva. Cuando aprecias las cosas, eres una persona que eres capaz de sentirte segura de ti misma o seguro de ti mismo. Es un elemento pues importante que es el pensamiento positivo
en el aspecto apreciativo. Y el otro elemento del pensamiento positivo que me parece interesante es el pensamiento adaptativo, que se parece o tiene muchos elementos de apreciar. La persona que aprecia las cosas es una persona que se adapta. Hay calor, se adapta al calor. Hay frío, se adapta al frío. Hay poco, se adapta a lo poco. Hay mucho, se adapta a lo mucho. Pero no le da su persona, ni su personalidad, no la vende a nada. Es libre. Si hay mucho, disfruto. Si hay poco, lo disfruto. San Pablo decía algo así, ¿te acuerdas cómo está eso de San Pablo, padre? Acostumbrado a la abundancia y a la escasez. Así es, adaptativo, ¿no? Ese es el punto. Y se ha descubierto entonces que las personas que tienen un pensamiento y una actitud adaptativa son personas mucho más capaces de resolver o de afrontar los problemas, que a fin de cuentas esa es la resiliencia, y de poder, si retomar después de una adversidad o una crisis, o si perdieron todo, crear algo nuevo y algo diferente y seguir adelante, ¿no? Entonces, este sería el séptimo punto de lo que es para desarrollar la resiliencia. El producto final, ¿cuál sería? Cuando eres resiliente te aprecias. Cuando eres resiliente te respetas. Cuando eres resiliente, este aprecio y este respeto a ti mismo te da seguridad personal. Puedes estar en cualquier lugar, con cualquier persona, haciendo cualquier cosa, en cualquier situación. Puedes sentirte enfermo, puedes sentirte sano, puedes sentirte agraciado, puedes sentirte como fuera, pero te sientes seguro de ti mismo, de ti mismo. Ese es el respeto y el aprecio a uno mismo. Se dice en otras palabras, ¿no? Te amas a ti mismo, ¿no? Ahora, el amor como concepto está completamente desligado de la realidad, ¿no? ¿Cuál es el amor verdadero? El amor que aprecia. O sea, cuando tú aprecias, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo, cuando aprecias a tu hijo o a tu hija, cuando aprecias lo que son, aprecias lo que hacen, se los dices, ¿no? Si estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, qué bueno que estás haciendo esto, te felicito por aquello. Esas son cosas que, ¿de qué están hablando? De que amas. Porque el amor en sí mismo está desconectado completamente de la realidad. Lo que lo conecta es el aprecio, lo que es el respeto, lo que el amor lo conecta a la realidad es el aprecio, el respeto, el apoyo, o como dice Jesús en San Juan 15:13, que me encanta: no hay mayor amor que el que da la vida por su amigo. Conectado directamente a la vida. El amor no es fuego, no es pasión, es aprecio, es respeto, es servicio, es donación, es entrega. O sea, este es el fruto de la resiliencia. Entonces, es maravilloso realmente, verdaderamente maravilloso. Y esto es lo que hace una persona que se ama a sí misma, que es una persona resiliente. Le damos paso a las... Sí, y a lo mejor podemos seguir, si va a haber otra ocasión, para no alargar tanto. Vamos a dar paso a las preguntas. Mira, acá hay dos preguntas muy parecidas. Nicolás Valentín Sánchez pregunta cuáles son los síntomas del estrés, y Alejandra Narváez pregunta cómo manejar el estrés durante esta pandemia. Correcto. Los síntomas del estrés, hay síntomas que son físicos, ¿sí? Que son síntomas físicos, como por ejemplo el hecho, ¿qué es lo primero que se tensa del cuerpo cuando estamos estresados? El cuello y los hombros. Dolor de cuello, dolor de hombros, generalmente va a estar hablando de una situación de estrés. Si hay alguna otra patología o alguna otra situación, puede ser otra cosa, pero las personas cuando estamos estresados o estresadas, nos tensamos el cuello, nos tensamos lo que es los hombros. Órganos internos, como por ejemplo el órgano
sándwich a la servilleta, nos vemos a la salida. Entonces, el colon irritable es un signo también de estrés. La gente que tiene colon irritable generalmente son personas que pues se estresan mucho, coloquialmente se dice son muy ofensivas, son personas que están frecuentemente preocupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, me parece, los síntomas físicos más comunes, físicos del estrés. Los síntomas conductuales del estrés, el campeón, el número uno, es la irritación. Es decir, cuando tienes irritado el colon, tienes irritado también a veces el temperamento, el carácter, ¿no? O sea, somos nos irritamos con mucha facilidad, ¿no? El problema técnico, por decirlo de alguna manera, de la irritabilidad es la falta de escucha, y eso lo tenemos todos en la sala de conducir. O sea, estamos oyendo algo y a veces ni esperamos que termine de hablar la otra persona y ya estamos contestando. Eso a mí me pasa con cierta frecuencia y nos pasa a todos. Y eso generalmente, cuando se hace una vez, se hacen dos, se hacen tres, se hacen más veces, se hace habitual, se convierte posiblemente en una irritabilidad que se sale de nuestro control. Pero la irritabilidad es un síntoma conductual del estrés, ¿sí? Eso es algo que es importante. Otros síntomas del estrés es a veces la desmotivación. Las personas que cuando estamos estresados nos sentimos desmotivados, ¿no? Sentimos que no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, nos sentimos desmotivados, ¿no? Que muchas veces los confundimos con depresión, ¿no? Que no es depresión. Yo he oído muchas veces gente que dice que me estoy deprimido o estoy deprimida, y cuando empezamos a analizar síntomas conductuales, nos damos cuenta que más que depresión es desmotivación. La persona se siente desmotivada, la desmotivación, se siente frustrada, se siente frustración por diferentes cosas. Con Ishmael es decir, que desmotivada, que es decir, que hasta en el tono de la voz se puede a veces expresar, ¿no? Entonces, la desmotivación es un síntoma conductual también del estrés. Entonces, esos serían como los síntomas conductuales. Hay veces que hay algunos síntomas conductuales, además de la irritabilidad, la desmotivación, el mismo hecho de tener un sentimiento de frustración, ¿no? Es el hecho de a veces tener estrés. ¿Cuáles son emociones que están ligadas directamente a esto? Por ejemplo, la envidia. Las personas, cuando sentimos envidia por alguna cosa, es parte del estrés también, ¿no? Algunos ya lo tenemos como conducta habitual, ¿no? Pero cuando estamos estresados, tendemos mucho a sentir envidia por el otro, ¿no? Es que miren, el jefe le dio a esto, o mi mamá hizo esto con mi hermana, o mi amigo le dio esto al otro, ¿por qué no vino conmigo? No sé qué. O sea, ese tipo de situaciones, o que tiene esto, tiene aquello. El estrés nos tiende a la emoción, a una emoción que es totalmente desadaptativa, que es la envidia, ¿no? Los celos también se suelen disparar o encrespar por las situaciones de estrés también, ¿no? Bien, ¿cómo afrontarlo? Físicamente es muy importante que cuando estás tú con ya síntomas claros de estrés, es muy importante que tengas, primero, vamos a decir, todos son importantes, pero vamos a decir uno que me parece que es importante por la relajación que provoca, es el ejercicio físico, ¿sí? Hay que tener una buena rutina de ejercicio físico cotidiano, no una vez a la semana, ¿no? Hay gente que una vez a la semana se pone, el domingo por ejemplo, se ponen sus pants muy bonitos, sus tenis muy bonitos, su chamarra muy bonita, y la tienen todo el día a veces, ¿no? Pero a veces ni hacen ejercicio, o van a salir a caminar un ratito y regresan. El ejercicio físico cotidiano significa todos los días. Y todos los días, obviamente, la administración del tiempo, a lo mejor de lunes a viernes, ¿no? 5 días a la semana,
pero que tiene que haber una rutina de ejercicio físico cotidiana, una buena rutina de ejercicio físico. Es muy importante para el estrés. En muchos casos yo he visto que con el simple ejercicio cotidiano, con alguna rutina de ejercicio físico, la persona se relaja, ¿no? De tal se mantiene relajado, tampoco pasa el día. Llegas de correr el día y ya estoy desestresado, ¿no? O sea, es hacerlo con horario, como dicen los médicos, ¿no? O sea, todos los días. Pero cuando se hace tienes una buena rutina de ejercicio físico cotidiano, es más difícil que puedas llegar al estrés. En otras palabras, si estás muy estresado, revisa primero el hecho de tu ejercicio físico cotidiano. ¿Sí? Eso es una cosa importante. Otro aspecto físico importantísimo para combatir el estrés es descansar suficiente. ¿Sí? Descansar, dormir bien. Y dormir de noche, no las siestas, esas siestas en la tarde, todo, que son buenas cuando tenemos el tiempo, maravilloso, pero el que es insustituible es el descanso nocturno. ¿Sí? El descanso nocturno, que el ideal, como decíamos en los círculos circadianos hace rato, las 8 horas, maravilloso, pero cuando menos, las personas, por ejemplo, de 25 años a los 45, 50 años, un mínimo de 7 horas es muy buen tiempo para dormir, ¿no? Si puede a las 8, fabuloso. Si te sientes estresado, revisa tu higiene del sueño, ¿no? Si realmente duermes las horas. Y la higiene del sueño también, si duermes bien, si duermes profundamente, o cualquier cosa te despierta, ¿no? O te despiertas varias veces en la noche. Todo eso son cosas que hay que revisar, porque posiblemente cuando eso se vuelve habitual, entonces el estrés empieza a entrar. El estrés no entra en la mente, eso es algo claro que tienes que tener claro. El estrés entra por el cuerpo. Cuando no duermes bien, cuando no tienes ejercicio físico cotidiano bueno, el cuerpo se empieza a tensar. Y esa tensión, lo que decíamos al principio, es mente y cuerpo y mente. El estrés entra más por el cuerpo que por la mente. ¿Sí? Eso es algo muy interesante que también ya está bien tipificado. Bien, entonces, la higiene del sueño. La otra cosa es la comida, la dieta que nosotros tenemos, ¿no? Una dieta excesiva en grasas, en chile, en cuestiones irritantes, es muy posible que empiece a irritar nuestros sistemas internos, de manera especial el digestivo. ¿Sí? Y nuestros filtros naturales, ¿no? Pues tenemos 3 filtros naturales que hay que tener siempre pendientes, son el corazón, los pulmones y los riñones. Son los 3 filtros importantes. El hígado también es un filtro importante. Que cuando tenemos malas dietas, exceso de grasas, exceso de irritantes, friturantes y todas esas cosas que a todos nos encantan, empiezan a irritar nuestros sistemas internos y por lo tanto, como te dije hace un momento, el estrés entra más por el cuerpo que por la mente. Entonces empiezan a irritar nuestro cuerpo, empezamos a tener sensaciones desagradables en nuestro cuerpo, que empieza a tensar entonces lo interno de nuestros órganos, empieza a salir de adentro hacia afuera y nuestros músculos empiezan a tensarse, nuestra piel también empieza a sentir eso. En fin, hay que cuidar también y revisar la dieta, ¿no? Entonces esos son cuidados físicos. En cuestiones conductuales, lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, pues esto que dijimos ahorita, los 7 puntos de la resiliencia, son muy, muy útiles para lo que es el estrés. ¿Sí? De manera muy particular, yo podría resumir, ¿no?, por cuestión de tiempo y de espacio, en una frase. Preocúpate por lo que tú puedas resolver. Despreocúpate totalmente por lo que le toca a otro resolver. Si nosotros entramos en esta dinámica,
vamos a tener una vida mucho más tranquila. ¿Sí? O sea, ¿en qué me debo realmente preocupar y ocupar? En lo que me toca a mí por resolver. Lo que no me toca resolver, como dijimos en ese momento, no puedo hacer absolutamente nada. Preocúpate y ocúpate por lo que tú puedes resolver. Y si te sientes estresada y estresado ahora, en especial estas amigas y amigos que hablaron ahorita, pues revisa eso, ¿no? ¿Cómo está? Si realmente tu preocupación y tu ocupación se dirige a cosas que a ti te corresponden. ¿Sí? Y me parece que eso sería algo importante para poder afrontarlo, ¿no? En estos días, por ejemplo, que estamos ahorita, no sé si las personas que están preguntando esto están realmente aisladas en su casa o en cuarentena, ¿sí? Pues preocuparte y ocuparte en las cosas que estás haciendo, cosas que a ti te tocan, ¿no? Hay una regla que me parece, nosotros la pusimos en casa y la hemos recordado, es decir, mira, vamos a hacer todos lo mejor que está en cada uno para que el tiempo que vamos a estar aquí, que no sabemos cuánto va a ser, sea lo mejor posible, ¿no? Y eso es algo interesante, son ciertas normas, cositas que se pueden ver, pero fundamentalmente no te preocupes, ni menos te ocupes por cosas que no te corresponden. Muy bien. Vamos a ir cerrando ya pues quedan dos puntos. Uno es un comentario de doña Alice que nos dice: la preocupación de los padres de familia es la economía, pues les dan medio sueldo, despido total, trabajando en la casa, lo difícil para las madres, cuidando a los niños, cocinar, lavar, doblar la ropa, limpiar la casa. Esto ya es un caos, se sienten mal, quieren gritar y salir corriendo, y los adolescentes que no escuchan nada. Ese es doña Alice. Y nuestra amiga Andrea Duarte: me gustaría conocer cómo manejar la ansiedad. Creo que ya lo has dicho bastante de esto. Me gustaría conocer cómo manejar la ansiedad de estar encerrados, como confinados. Hago mucha oración, mi familia es armoniosa, pero en momentos siento ansiedad. Y lo malo es que somatizo todo. Claro. Yo creo que hay que poder ubicar bien si realmente es esa ansiedad, ¿no? La ansiedad la ansiedad tiene situaciones muy, muy específicas, ¿no? Y como dijimos hace ratito de la ansiedad se define como una respuesta anticipada a algo, ¿no? Que puede ser real o que es imaginario. Y a mí me parece, por la misma situación de lo práctico que podemos decir ahorita es analizarlo, ¿no? Que la persona que está preguntando esto analice esa respuesta que tú estás dando, que se llama ansiedad, ¿es algo real? ¿Qué es eso real? Ubícalo. ¿Sí? Ubica eso real, es algo real. Y si es algo real, es algo, ¿no? Por ejemplo, el comentario de la señora hace un momento dice: la situación está caótica, o sea, ya despidieron, están pagando la mitad, no están pagando, son cosas reales, ¿no? Pero cuando uno enfrenta algo real, hay más posibilidades y probabilidades de hacer algo al respecto de eso real, ¿no? En la cuestión de la ansiedad es ver, o sea, la ansiedad es una respuesta anticipada a algo que es real. ¿Qué es eso real? O sea, eso que te está preocupando, ¿qué es? Ubícalo bien. Y segundo, si al ubicarlo, al intentar ubicarlo, te das cuenta que es algo irreal, pues deséchalo. Evidentemente estamos hablando de situaciones muy fáciles, ¿no? Como alguna vez me dice, está muy fácil porque usted está sentado allá, yo aquí estoy padeciendo, pero pues es así, o sea, hay que ubicarlo, hay que verlo, y hay muchas cosas que simplemente es soltarlas, dejar que vayan, dejar que se vayan. Si es algo real o es algo que a mí no me toca, hay que dejar que se vaya. Es real, o sea, no podemos hacer algo más. Lo único que nos tocaría es angustiarnos y, como dice la que nos habló, somatizar. Muy bien, bueno, Pues muchísimas gracias, Antonio. De nada, mucho gusto. Por tu tiempo, y esperemos que
los miércoles son tuyos, los miércoles de pandemia son tuyos. Yo creo que pudiéramos continuar porque nos quedaron varias cosas en el tintero. Sí, es correcto, es correcto. Se hablaba de limitación, se hablaba de limitaciones, privaciones de privaciones. Y creo que nos quedamos nada más con la limitación. Sí, es otro punto que vamos a ver. Bien, entonces, por si alguien que quisiera contactar o alguien quiere buscarte para alguna consulta o algo. Claro, pues puede ser, nos están viendo aquí por Facebook, sí, sí. Ahí en Facebook soy Antonio Alonso con Z y ahí estoy, me pueden mandar algún mensaje. O a mi teléfono también, 9993 46 62 06. Ahorita Willy lo va a poner en la cortinilla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues hoy sí nos pasamos un poco del tiempo que normalmente a las 8:30 terminamos la transmisión, pero se puso tan buena la plática que ni cuenta nos dimos a qué horas pasó el tiempo. Mañana jueves, ¿verdad? Jueves de la tercera semana de Pascua tendremos la misa en la mañana, 8:30, y en la noche, a las 7, tendremos nuestro momento de espiritualidad, nuestra hora santa, la exposición del Santísimo, el rezo de las vísperas y un rato de adoración eucarística. Les esperamos mañana a través de este canal de la página de Facebook de la parroquia. Muy buenas noches, muchísimas gracias y Dios mediante nos encontraremos mañana. Dios les bendiga. Gracias, Antonio.